Las ventas de una compañía en Seattle fueron de $370,000 en 2012, mientras que sus ventas en Portland fueron de $275,000 para el mismo año. Queremos completar las siguientes declaraciones. Primero centrémonos en A y B. A. Las ventas de Seattle fueron un cierto porcentaje mayores que las de Portland. B. Las ventas de Portland fueron un cierto porcentaje más pequeñas que las de Seattle. Entonces, para una revisión rápida, para encontrar el cambio relativo, que da un cambio porcentual, tomamos el cambio absoluto, dado anteriormente, y dividimos por la cantidad inicial, donde la cantidad inicial se llama base. Observe cómo el cambio absoluto es el valor absoluto de la cantidad final menos la cantidad inicial. Entonces, en nuestro ejemplo, realmente no tenemos un final y cantidad inicial, porque estamos comparando ventas entre dos ciudades para el mismo año. Pero aún podemos usar esta idea. Para la declaración A, las ventas de Seattle fueron ¿qué porcentaje más grande que Portland? Ya que compararemos el cambio absoluto en ventas con las ventas de Portland, las ventas de Portland serán la base. En la parte B compararemos el cambio absoluto en ventas a las ventas de Seattle, y por lo tanto, las ventas de Seattle serán la base. Pero en ambos casos comenzaremos por determinar el cambio absoluto. Entonces, por un momento, vamos a saber cuánto más grandes son las ventas de Seattle a las ventas de Portland, así que tomaremos el valor absoluto de 370,000. Menos las ventas de Portland de 275,000. Y luego nuevamente dividiremos esto por la base, que serían las ventas de Portland. Observe aquí, vamos a tener el valor absoluto de 95,000 positivos. Debido a que el número dentro del valor absoluto es positivo, esta es la razón por la que sabemos que las ventas de Seattle son mayores. Ahora lo convertiremos a un decimal y luego a un porcentaje. Para convertir a un decimal dividiremos el valor absoluto de 95,000 que es 95,000. Y dividiremos esto por 275,000, entre. Este es el valor decimal. Para convertir a un porcentaje, podemos mover el punto decimal a la derecha 2 lugares, o simplemente multiplicar por 100. Luego agregue un signo de porcentaje. Queremos redondear a un decimal. Observe cómo el valor posicional 4 y centésimas indica redondear hacia abajo, por lo que nuestra respuesta es aproximadamente 34.5%. Entonces, las ventas de Seattle fueron aproximadamente un 34.5% mayores que las ventas de Portland. Ahora, para la parte B, el cambio absoluto será el mismo, pero quiero calcularlo nuevamente para mostrar la diferencia. Queremos completar esta declaración, las ventas de Portland fueron un cierto porcentaje menores que las ventas de Seattle. Entonces, para encontrar el cambio absoluto, aquí tomaríamos el valor absoluto de las ventas de Portland, 275,000 menos las ventas de Seattle de 370,000. Y ahora dividiremos por las ventas de 370,000 de Seattle. Entonces, observe aquí que el cambio absoluto será el mismo que en la parte A, pero observe cómo aquí tendríamos el valor absoluto de 95,000 negativos. Lo negativo dentro del valor absoluto es la razón por la que sabemos que las ventas de Portland fueron menores. Ahora lo convertiremos a un decimal y luego a un porcentaje. Entonces, el valor absoluto seguirá siendo positivo 95,000. Dividido por 370,000. Entrar, veces 100. Este es nuestro porcentaje, redondeado a un decimal. Observe cómo este 7 en las centésimas indica redondear, por lo que debería ser aproximadamente el 25.7%. Entonces, las ventas de Portland fueron aproximadamente un 25.7% más pequeñas que las ventas de Seattle. Y finalmente, para C, queremos completar la declaración, las ventas de Portland fueron un cierto porcentaje de las ventas de Seattle. Así que ahora estamos comparando las ventas de Portland con las ventas de Seattle. Una vez más, las ventas de Seattle serán la base, por lo que la parte 100 es un poco diferente. No estamos determinando el cambio absoluto, solo estamos comparando las ventas de Portland de 275,000 a las ventas de 370,000 de Seattle. Entonces ahora dividiremos para convertir a un decimal, y luego a un porcentaje. Entonces tenemos 275,000 dividido por 370,000. Entrar.
multiplicado por 100 para convertir a un porcentaje, redondear a un decimal, por lo que el porcentaje sería aproximadamente el 74.3%. Entonces, las ventas de Portland representaron aproximadamente el 74.3% de las ventas de Seattle. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.